El mensaje de hoy, esta meditación que traigo el día de hoy, este, tiene que ver con muchas decisiones que tomamos en nuestras vidas. Este, no sé si alguna vez has estado descansando en el lugar equivocado. Hay quienes a veces tenemos un colchón que más que descansar amanecemos todos abollidos, todos con dolores de espalda, de brazos, porque es un colchón que no está apto para descansar ya. Me sucedió esta mañana, yo tengo tres almohadas y hay una que es pésima. Anoche estaba haciendo mi mensaje y ya está muy tarde, me quedé dormido, lo único que hice fue estirar la mano y a la primera que agarré, esa fue. En el instante en que la puse, sabía yo que era la almohada equivocada. Pero tenía tanta pereza de buscar la otra que así me quedé. Hoy en la mañana pagué las consecuencias. Adolorido del cuello, de los brazos, estaba descansando en el sitio equivocado. Muchas veces nuestros afanes diarios, nuestros problemas, nuestras preocupaciones nos hacen buscar un sitio donde descansar, donde reposar. Dice nuestro Señor Jesús, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero muchas veces buscamos otro sitio donde descansar. Nos parece más atractivo, más cómodo, más cerca, en fin. Pero estamos descansando en el sitio equivocado a veces. Me ha pasado a mí, no sé a ustedes. ¿Qué piensas tú de las palabras independencia, confianza en sí mismo y autosuficiencia? Son palabras buenas, son exhortaciones que en alguna ocasión te nos han dicho, tienes que ser independiente, no tienes que depender de otra persona para hacer lo que tienes que hacer. Tienes que ser autosuficiente, buscar tu propio sustento, el de tu familia. Tener confianza en ti mismo, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. Son buenas esas palabras. Pero muchas veces en el ámbito espiritual son palabras que nos estorban. Porque nos la creemos tanto de la autosuficiencia, de tener tanta confianza en mí mismo, en la independencia de mis acciones, que tiendo a olvidarme de Dios. Hay textos que nos hablan sobre, por ejemplo, mira, te invito a que me acompañes a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: orando de día, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y... ¿Estoy bien? Perdón, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3, 10 y 11. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. La Biblia nos exhorta a trabajar, a ser autosuficientes, a tener confianza en nosotros mismos. Pero como te decía, muchas veces en el ámbito espiritual estos conceptos nos estorban. Dios no quiere que seamos completamente independientes de Él. Nuestro Señor Jesús dice, apartaos de mí, nada sois. Dios quiere que dependamos de Él a cada instante de nuestras vidas. ¿En cuántas ocasiones no nos metemos en problemas por no consultar con Él una decisión? Por más insignificante que esta sea. No dependemos de Él y muchas veces eso nos lleva a resultados que no son los que nos gustan. Muchos se sienten satisfechos consigo mismos y no dependen de Dios para nada.
Les he comentado en varias ocasiones sobre un hermano en la sangre que tengo, que él dice que él no necesita de Dios para nada, que él sabe trabajar, que él tiene inteligencia, que él sabe invertir, que él sabe hacer sus cosas, y hasta la fecha dice que así está bien. No quiere nada con Dios. Lamentablemente un día se va a llevar tremendo chasco. Los cristianos más fieles pueden caer en ese error, poner demasiada confianza en sí mismos y dejar de confiar en Dios. Podemos caer en ese error. Hay dos extremos. El calvinismo deja toda la responsabilidad de nuestra salvación en las manos de Dios. Y el otro extremo es el legalismo, que dice que obliga al hombre a salvarse por sí solo. Son dos extremos. Los extremos no son buenos, hermanos. Ningún extremo es bueno. Entonces, hay muchos casos bíblicos donde se nos recuerda que debemos depender de Dios. Muchos textos, mayormente en los salmos, en los proverbios y en los profetas, nos enseñan a confiar no en nosotros mismos, a confiar no en el hombre, sino a tener plena confianza en Dios. Eso es lo que nos exhorta, eso es lo que nos enseña. Fíjate lo que dice Éxodo 16, 3 y 4. Éxodo 16, versículo 3 y versículo 4. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué tanto maná les dio? Para un día, todos los días. Nosotros en nuestra oración del Padre Nuestro decimos: danos el pan nuestro de cada día. No le pedimos el pan para un mes, para 2 meses, para un año. Y hay quienes nos afanamos por tener pan para suficiente tiempo. Él quiere que cada día dependas de Él. En esta oración dice: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Depender de Él todos los días. Podemos caer en el error que cayeron nuestros antepasados. Dicen las Escrituras que lo que se escribió antes fue para nuestra enseñanza, para que no caigamos en esos mismos errores. Hay una historia que hemos estado viendo en las células que tenemos en las casas. Hace días veíamos una lección que se llamaba Unos pocos hombres buenos y mujeres. Hablaba de Gedeón, donde se le hablaba a este hombre para libertar a su pueblo. Este hombre fue con un ejército de 32,000 hombres. Pero Dios no quería eso. Redujo el ejército hasta 10,000. Y les puso otra prueba y lo redujo hasta 300. Él no quería que el pueblo dijera: porque somos muchos, por nuestras armas y por nuestras fuerzas, vencimos al enemigo. Dios quería que ellos vieran que era por el poder de Dios, por la protección de Él, por la dependencia de Él. Esta historia se encuentra en Jueces 7, del 1 al 7. Ahí tú te vas a dar cuenta que de ese enorme ejército de 32,000 hombres, lo redujo a solo 300. Porque quería Dios que la dependencia fuera de Él, que dependieran de Él y no de sus propias fuerzas. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Dependemos de nuestras propias fuerzas para hacer las cosas. En ocasiones, como te digo, Dios quería que Gedeón supiera que toda su confianza estuviera en él y no en los soldados y en las armas que ellos llevaban. En la gran historia que todos conocemos de
Primera de Samuel, cuando David se enfrenta a Goliat. Todo el pueblo estaba temeroso. Saúl estaba con mucho temor también. ¿Por qué? Porque veían esa dificultad tan grande con sus propias fuerzas. Yo solo no puedo. Yo no puedo contra ese hombre, contra ese gigante, contra ese filisteo. No podían, ¿por qué? Porque se estaban midiendo con sus propias fuerzas. No estaban confiando en Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino este hombre pequeño de estatura, pero grande de corazón. ¿Y qué dijo? Yo voy a luchar con él. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones dice la palabra que David había luchado con leones, con osos, y siempre dependía de Dios para salir triunfante. ¿Y qué fue lo que le dijo al filisteo? Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué juntó? ¿3 piedritas? ¿5 piedras? Quizás tomó varias porque no tenía confianza en su puntería, pero sí tenía confianza en que Dios lo iba a librar. Muchas veces ante nuestras situaciones diarias nos afligimos, nos entristecemos por una situación que estamos pasando. Muchas veces perdemos un empleo, perdemos el carro, perdemos una casa, o tenemos una pérdida que nos duele. Y nos enfrancamos en nuestro dolor. Y no venimos y reposamos en Él. Él nos dice, venid a mí si estás cargados y cansados. Tráeme a mí tus cargas. Pero como que no se las dejamos. Como que no creemos que Él pueda hacer un buen trabajo. Ok, dices tú, yo voy, se las dejo. Ahí le dejas tu problema. Pero estás afanado, estás preocupado, atribulado por tu problema. Pues no que se lo habías dejado pues a Él. Y ahí estás pensando, Dios, hazle así, haz que esta persona haga esto, haz aquello. Queremos decirle a Dios cómo solucionar el problema. Así no trabaja Dios, hermanos. Él quiere que tú te olvides de eso y que se lo dejes a Él. Él va a tener cuidado de ti. Dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Pero este mundo es lo que busca al último. Al último acuden a Dios. Primero se afanan en su inteligencia, en lo que pueden hacer, en sus influencias, en su dinero, en muchas cosas. Pero no buscan el reino de Dios y su justicia. Una pregunta importante. ¿Cuál es el enemigo número 1 de la confianza en Dios? ¿Qué nos estorba principalmente para tener confianza en Dios? ¿Qué te estorba principalmente para no tener plena confianza en Dios? ¿Qué te estorba? ¿Falta de fe? ¿Falta de amor? ¿Falta de gratitud? Creo yo que hay otra razón que nos estorba más. Y tal vez el enemigo número 1 de tener la confianza en Dios sea la abundancia, la prosperidad, el confiar en lo que ya tenemos, el confiar en nuestros bienes materiales, en echarle una revisadita a la cuenta bancaria y digas, con esto tengo. Que es muy recomendable que tengas un colchón para una crisis, es recomendable. Sí, pero ¿dónde está tu corazón? Es lo importante. ¿En dónde está tu corazón? Claro, Dios quiere que estés previsor, que tengas en tu cuenta por lo menos 3 meses de todos tus gastos mensuales. Por lo menos. Eso es correcto, hermanos. Pero que te afanes por más y más y más y más. Yo lo he dicho en varias ocasiones aquí. En nuestros países de Centroamérica y de México, hay iglesias más fuertes, más fortalecidas, porque hay más necesidad. Hay hambre. Hay mucha necesidad. Aquí tenemos abundancia de todo. Y eso hace que nos olvidemos de Dios. El tener lo suficiente. Pero es una gran ironía. Parece imposible y contradictorio. Pero es cierto que las mismas bendiciones de Dios nos alejan de Él si no sabemos manejarlas. ¿Cuántos hermanos de nuestra congregación
han estado pidiendo por un negocio que están haciendo, que van a prosperar, Dios los bendice, desaparecen. ¿Por qué? Porque se afanan en su trabajo. Se afanan y no importa que sea domingo, vamos a trabajar. Dios quiere prosperarte, hermano, pero quiere saber cuál es tu confianza en Él. Porque si dices, no, es que si no trabajo este domingo, son $200 menos. Esos $200 me sirven para dar el pago de la casa, para dar esto, para pagar aquello. ¿Y Dios? ¿No estás confiando en Dios, pues? Los que están en peligro más grande de olvidarse de Dios son los que están rodeados de bendiciones materiales, porque confían en sus propias riquezas. Vamos a ver dos textos. Proverbios 11:28. Primero. Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Los que confían en sus riquezas caerán. Debemos de preocuparnos por hacer tesoros celestiales, dice la palabra, donde ni la orina ni el hollín corrompen, donde no hay un ladrón que los vaya a robar. Eso es lo que debemos de preocuparnos. Marcos 10:24. Marcos 10:24 dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Palabras de nuestro Señor Jesús. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Perecedero. Una casa, un carro, dinero en la cuenta, todo se puede esfumar así. En un abrir y cerrar de ojos se esfuma. Pero mientras tu confianza en Dios esté ahí, créeme que aunque tengas un montón de biles por pagar y no tengas trabajo, y tu confianza está en Dios, creo yo que muchos hemos experimentado esas cosas. De una forma u otra, se pagan esos biles. Pero porque tu confianza está puesta en Dios y no en tus bienes materiales. Esto es un arma de doble filo, hermanos. Debemos de trabajar, debemos de procurar tener nuestras reservas, pero Dios sabe dónde está tu corazón. Dios sabe si estás confiando en Él o no estás confiando en Él. Que hay ricos que son buenos cristianos, yo pienso que sí los hay también. Pero quizás yo conocí un hermano allá donde estaba en Phoenix. Ese hombre decía que él se echaba a la bolsa de $10,000 a $15,000 por mes. Pero que él no iba a dar $1,500 en su ofrenda. Era mucho dinero. Dios lo estaba prosperando grandemente, hermanos. Y a veces daba sus ofrendas grandes, pero quería hacer su voluntad. Y así no es el negocio. Así Dios no trabaja. La iglesia no está para ser gobernada por el que ponga más dinero en el plato. Claro que no. Pero así estaba puesta su confianza en su dinero. Lamentablemente, hace tiempo tuve noticias de él, que estaba en la bancarrota, no tenía familia y andaba mendigando en las calles. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios: el que pone su fe en sus riquezas caerá. Y es palabra de Dios. No te afanes en poner todo tu confianza en lo que tienes monetariamente. No te olvides de Dios, de la oración. ¿Por quién debemos de orar? ¿Por los enfermos? ¿Por los pobres? ¿Por los afligidos? ¿Por los que están con una mala relación con Dios? Sí, debemos orar por todos ellos. Pero debemos orar principalmente por ti mismo. Ora por ti mismo también. Ora porque la tentación no te haga caer y te olvides de Dios. Ora porque Dios te fortalezca también. Eres importante. Es importante que ores por tus hermanos, claro que sí. Pero las oraciones por ti también son importantes. Ora para que Dios te fortalezca,
para que tengas esa dependencia de Dios todos los días. Debes de ser intencional, mi hermano. Pon tu Biblia junto a tu cama ahí, abierta. Ahí ponla. Sé intencional. Te vas a levantar en la mañana y de perdida vas a leer una página. Pero si la tienes como una anciana que fue a la iglesia y el lunes anduvo buscando sus lentes y no los encontraba, el martes, el miércoles, el jueves, hasta el domingo que abrió su Biblia, ahí estaban sus lentes. Toda la semana buscándolos. Nunca abrió su Biblia entre semana. Es triste que te identifiques a veces con que no abras tu Biblia más que los domingos. Sé intencional, hermano. Ten esa, como les hemos dicho en las clases, ese devocional con Dios todos los días. Esa cita con Dios es muy importante, mi hermano. Tú no pierdes una cita con un doctor. Tú no pierdes una cita de trabajo. Tú no pierdes una cita de tus hijos en la escuela. ¿Por qué pierdes las citas con Dios tan frecuentemente? Ponte a pensar. Y eso es solamente entre tú y Dios. En la semana, ¿cuántos días estuviste a solas con Dios? ¿Los 7 días? Excelente. 6, 5, 4, 1, ninguno. Así es como vas a tener dependencia de Dios todo el tiempo, hermano. Que estés bien constante en tu oración y bien constante en tu palabra. Fíjate en la oración que se encuentra en Lucas 18, del 9 al 14. Una oración muy, muy conocida que la hemos leído en muchas ocasiones. Lucas, te dije ya se movió, 18. Lucas 18, del 9 al 14. Dice, sí, vamos a leer del 9 al 14. Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que tengo, de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. El fariseo, ¿confiaba en Dios? ¿Lo necesitaba? ¿Qué le pidió a Dios? No le pidió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no necesitaba a Dios. Porque no dependía de Dios. Su oración fue para autojustificarse y para sentirse mejor que los demás. Hace rato estábamos hablando sobre las peticiones. Dios quiere que le pidas. Dios quiere que seas dependiente de Él. Eso es lo que Dios quiere. Pero este hombre no pidió absolutamente nada. Y el otro, sé propicio a mi pecado. Perdóname, Señor. Estaba pidiendo perdón. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Le pedimos algo a Dios? ¿O nomás oramos y digo, gracias porque no soy igual que fulano, sutano o perengano? Sería muy triste que te encontraras haciendo oraciones de ese tipo. En la gran oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús en Mateo 6, del 9 al 13, el Padre Nuestro, ¿pedimos algo ahí? Claro que sí pedimos algo. Pedimos algo para nosotros mismos, pedimos por el reino, pedimos que se haga su voluntad. Pedimos que se haga su voluntad, fíjate, si tú lees y si tú oras esta oración, hágase tu voluntad. Pero cuando Dios hace su voluntad, no te gusta a veces. ¿Cómo estás orando pues que se haga su voluntad? Y cuando se hace su voluntad, como que no te gustó. Pero pedimos nosotros,
pedimos que Dios haga su voluntad, pedimos por el pan nuestro de cada día, pedimos perdón, así como perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la oración que Dios quiere escuchar de ti, hermano. Que dependas de Él al 100%. Él quiere ser algo más que una simple cita los domingos en la iglesia. Él quiere formar parte de tu vida todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y a veces son 366. Todos los días, hermano. Todos los días debemos de tener esa dependencia de Dios. Todos los días debemos de conectarnos a Dios. Nuestros afanes, nuestras preocupaciones hacen que nos acostemos cansados todas las noches. Y hay quienes les gusta torturarse más viendo las noticias. Es una tortura total, hermanos. Ponte a ver las noticias y el 80% son puras cosas malas. Te molestas, te enojas y te vas a la cama mal. Yo les voy a confesar algo. Yo soy una persona que no veo noticias. ¿Por qué? Porque no hay noticias buenas. Son puras cosas malas, que la migración, que los trabajos, que las deudas, que el déficit, que violaron, que mataron, que hicieron. O sea, por favor, ¿en qué te beneficia eso? Ah, pero es que yo tengo que estar bien enterado de todo lo que pasa en mi ciudad. Man, eso no es importante. Esto sí es importante. ¿Cómo terminas tus días, tus semanas? ¿Afligido, cansado, agotado, que no puedes más? Piensa bien en dónde estás descansando. Y quizás estés descansando en el sitio equivocado, hermano. Así nos pasa a veces. Vamos a un lugar para descansar y salimos peor que como entramos. ¿A quién le ha pasado eso? Creo yo que si nos detenemos un poquito y nos ponemos a pensar en todas esas cosas, vamos a cambiar nuestro enfoque. Vamos a buscar el verdadero reposo, que es en nuestro Señor Jesús. No hay nada más donde vas a descansar, más que en Él. Trata, hermano, trata de poner más tu confianza en nuestro Señor Jesús y menos en tu propia inteligencia. Y verás que las cosas van a cambiar. Verás que te vas a relajar más. Ven y haz lo que la palabra dice. Déjale tus cargas, déjale tus afanes, tus preocupaciones. Todo déjaselo a Él. Pero no quiere que estés tú con el pendiente también y mortificado y diciéndole cómo hacer las cosas. Quizás no has aprendido a hacerlo. Quizás es donde te está fallando. Pero asegúrate de estar buscando descanso en el sitio correcto. Y no hay ningún otro más que en nuestro Señor Jesús. Pues te bendiga, hermano.